Estimados estudiantes, cordial saludo. Un encuentro más de la Cátedra de Ética de la Universidad Santo Tomás. Bien, antes de comenzar con la reflexión, digamos que con la que vamos a iniciar esta semana, precisamente tiene que ver con el tema de una tensión que existe entre el bien propio y el bien común, específicamente si es posible transformar las realidades sociales desde un obrar ético, es decir, la esperanza de que a través de unas condiciones éticas podamos transformar las realidades. Digamos que es pensar en mundos posibles. Y un mundo posible tiene que ver precisamente con la dignidad humana, con los derechos humanos y con unas acciones, digamos, basadas en una escala, en una jerarquía de valores, en filosofía o en filosofía moral. Eso también tiene nombre de axiología. A partir de esto, pues tenemos que hacernos preguntas como esta, como ¿es posible entonces transformar las realidades sociales desde un obrar ético? Entonces, en ese sentido, pues, esta nueva, digamos, problemática que surge frente a esta pregunta, si es posible transformar las realidades sociales desde un obrar ético, sí puede sonar muy utópico, pero es humanidades y las humanidades y los humanistas han reflexionado esto desde la utopía y quien no tiene sueños, esperanzas, ilusiones, pues si no tenemos derecho a delirar, como diría el escritor sudamericano Eduardo Galeano, pues si no tenemos derecho a delirar, pues se nos acaban los sueños, se nos acaban las esperanzas. Y creo que la ética también tiene, sí, algo de utópico, pero al mismo tiempo de un ideal humano, de proteger la dignidad humana, de seguir protegiendo los derechos humanos y sobre todo bajo la mirada de una ética axiológica, es decir, una ética basada en valores. Pues digamos que esos tres términos son los que vamos a navegar alrededor de la reflexión de si es el obrar ético lo suficientemente fuerte para transformar realidades sociales. Entonces comencemos con la dignidad humana. Digamos que sobre dignidad humana, la filosofía, la antropología, bueno, muchas áreas y disciplinas del conocimiento han tenido la oportunidad de estudiarla, fundamentarla, inclusive desde el derecho, desde diferentes áreas. Obviamente el estudio de la dignidad humana es un estudio que, digamos, comenzó en el siglo XX y sobre todo comenzó en aras de esa negación que hubo en las guerras mundiales y en las diferentes realidades conflictivas de algunas naciones internas a esas naciones, donde aparece la reflexión, si no bien la justificación de la dignidad humana, si la defensa de la dignidad humana. Pues digamos que para comenzar una pequeña aproximación es pensar cómo la dignidad humana tiene un fundamento en los derechos humanos, es decir, el logro de los derechos humanos, no solamente del 10 de diciembre de 1948, cuando sucedió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que fundamentalmente desde, digamos, en Francia con la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Digamos que fue una aproximación, la Ilustración comenzó a hablar de la dignidad humana, de la lucha por unas condiciones mejores de vida, por estar en contra de esos totalitarismos, de esas figuras ideológicas que oprimían al ser humano. Bueno, digamos que hubo unas reflexiones teóricas en la época de la Ilustración, que luego se convirtió en algo romántico, es decir, algo que no tiene fundamento porque es una lucha que es más utópica que realista. Y vienen pues esas discusiones eternas entre digamos, una figura filosófica del ser humano y una figura, digamos, jurídica del ser humano. Entonces, digamos que respetando esas teorías, pues digamos que en estos ítems, digamos, vamos a comprender un poco qué significa eso. Digamos que la dignidad humana, para comenzar, aparece por una negación. Sí, por una negación. Se ha negado, digamos, de alguna manera a través de la historia, pero se reflexionó fue en el siglo XX sobre cómo es posible afirmar algo desde su negación. Es una contradicción inclusive lógica, pero así fue. Es decir los no homosexuales o los no heterosexuales o los no humanos o términos como ellos son normales, ellos no son normales o peor aún, términos como negro o blanco. Digamos que, o que son, no son hombres o no mujeres. Esto generó un debate importantísimo
no solamente en la academia, sino en la vida real, en el derecho, por ejemplo, sobre el tema de la negación del ser humano en su dignidad, y por eso comienza a pensarse, a reflexionar de, bueno, a reflexionarse cuál es la fundamentación, cuál es la ambigüedad, cuál es el carácter de la dignidad humana y por qué hay una todavía compleja conceptualización del término dignidad humana. Inclusive, en los términos coloquiales, en Colombia, me imagino que en muchas partes del mundo se hablaba precisamente de, por ejemplo, los indigentes, ¿cierto? Digamos que etimológicamente indigente significa que no tiene dignidad. Dignidad no tiene dignidad. Entonces, en esa dimensión, pero bueno, esos son indigentes. Inclusive ustedes se acordarán hace unos años, pues, ya varios, más de 20, 25 años atrás, a las personas que recogían algunos residuos de la calle le llamaban desechables, hallaban los desechables. Esto con algunas administraciones, sobre todo en la alcaldía de Bogotá, que es donde tengo yo conocimiento, se reconceptuó y no son desechables, no son indigentes, son habitantes de calle. Es decir, tienen dignidad. Y así muchos ejemplos pueden venir ahora a su cabeza y a la mía, pensando cómo la dignidad surgió fue por una negación. De hecho, el fundamento de la dignidad está en los derechos humanos, es decir, todos los derechos humanos, esos 30 derechos humanos en sus diferentes generaciones, mostraron cómo todos los derechos humanos eh, convergen en la dignidad humana, la libertad de expresión, de conciencia, la libertad de, o la conciencia del culto, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, en fin, todos redundan en la dignidad humana porque es digamos, es la naturaleza del ser humano, ser digno. Eh, y pues viene con ambigüedades, inclusive contextuales. Esto surgió en Europa, esto surgió desde la Francia de la Revolución, y aún hoy existen unas ambigüedades conceptuales. Bueno, ¿desde dónde pensar la dignidad? Desde la filosofía, desde el derecho, desde la antropología, desde la política. Entonces, es una ambigüedad que, digamos, se la luchó los primeros 50 años del siglo XX, es decir, la primera mitad del siglo XX es fundamentemos la dignidad humana, y luego de la fundamentación viene la justificación y decir, bueno, esto trae también una justificación. En ese sentido, el carácter del concepto de dignidad humana a hoy, siglo XXI, pues tiene un carácter ontológico, un carácter contrafáctico y un carácter de luchas por el reconocimiento. Aquí vamos a centrarnos en el tema de la dignidad humana desde el carácter ontológico y desde las luchas de reconocimiento. Y por último, claro que la dignidad ha tenido una muy confusa, pero al mismo tiempo compleja conceptualización, porque inclusive hoy todavía tenemos, digamos, experiencias, casos de la vida real, donde se pone todavía en discusión si hay dignidad en una persona que cometió un crimen, en una persona que conscientemente mató a otras, no, eso no es digno, pero el derecho dice no, independientemente del delito sigue siendo digno porque se protege a la persona, el debido proceso, y bueno, la ley y la justicia tendrán que mirar cuál será el castigo o la opción punible para que se enmarque dentro de la dignidad, pero independientemente de los actos que cometa el ser humano, seguirá siendo digno. Eso es un debate todavía largo que, pues, digamos, trataremos de abordarlo lentamente en esas clases. Igualmente, la fundamentación de la dignidad humana tiene, digamos, su fuente originaria en los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, fruto de una reflexión profunda, sí, heredada de Kant, porque ahí hay una profunda mirada kantiana, es decir, aquello de que convierte tus máximas particulares en ley universal, que se llaman los imperativos categóricos, o mejor, las fórmulas del imperativo categórico, revela eso, pero también, digamos que el origen de son los derechos humanos, es la fuente, pero es precisamente eso, es un grito por una dignidad que ha sido negada. La dignidad de las mujeres, la dignidad de la población afrodescendiente, la dignidad de la población, digamos, indígena, y eso que indígena también tiene es un concepto inadecuado porque indígena es como indigente, es decir, no tiene la dignidad que tienen los blancos,
Ese es un tema también, no solo semántico, sino de historia, pero que también se revela y al mismo tiempo se revela. Es decir, las dos. Es decir, cómo hay un ejercicio de reconocimiento porque no es, o sea, hay que gritar que no, no, no podemos dejar que se nos niegue nuestra dignidad por diferentes características del ser humano, o de sus condiciones, o de sus decisiones. Pues en ese sentido, la aparición, la novedad del acontecimiento mostró que sí, apareció la lucha por la dignidad humana porque se negó la dignidad humana. Y como rebeldía y rechazo a un orden de cosas que niegan una subjetividad en su profundidad última. Es decir, digamos que aparece una fuerte revolución en contra de todo aquello que negaba la dignidad. Entonces también es una reacción de rechazo a todo aquello que negaba la identidad, la subjetividad, el mundo subjetivo de cada ser humano. Entonces, ese es un elemento clave para tenerlo presente en nuestras reflexiones. De hecho, como veníamos hablando en la clase anterior de filósofos como Habermas, como el colombiano Guillermo Hoyos, pues hay un elemento clave que nos confronta Habermas, que es precisamente este, ¿no? La dignidad del ser humano es la fuente moral de la que todos los derechos humanos o derechos fundamentales obtienen su sustancia. Es decir, la dignidad del ser humano, digamos, es el término desde el cual se mide todo lo demás. Es decir, desde la dignidad humana como fuente, todos los derechos humanos adquieren su consistencia, su substancia, su ser, su ontología. En ese sentido, pues el carácter del concepto es fuerte, pero tenemos una pregunta con dos grandes componentes, que es la siguiente, ¿no? Que, para que la meditemos. ¿Es la dignidad humana, primero, una condición ontológica? O sea, hace parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza, una cualidad natural del ser humano, algo que ya la naturaleza nos dio y que se va descubriendo en la medida en que nosotros, pues, nos autoconcebimos, nos autorreconocemos, nos autodeterminamos. Esa es una pregunta, pero también podría pensarse, o si no es ontológica, es un producto de la autodeterminación del ser humano, una atribución de sí mismo, es decir, digamos que si se concibe como propio la naturaleza humana, el ser humano se da cuenta de eso. O sea, eso es propio, eso es mío, pues, yo nací con eso, somos Homo sapiens sapiens. Y de ahí para adelante aparece, digamos, el descubrimiento. Pero otros dirán, no, 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 eso es pura abstracción del ser humano que se pensó a sí mismo su autonomía, su voluntad, su libertad, y en esa autodeterminación se autoatribuyó que es digno. Digamos que esa es una disputa entre lo que es la filogenética y la ontogenética, es decir, cómo o somos herederos de una cultura o eso ya, digamos, en nuestra consistencia como naturaleza del ser humano, más allá de lo biológico, pues viene y se consolida el concepto de dignidad humana. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido es que se contribuye a pensar, ¿cierto? A pensar fundamentalmente que sí, la dignidad tiene una profunda esencia ontológica, es decir, esencia ontológica ya redunda, porque si es onto, es del ser, de la esencia como tal, es un esencialismo, llama la filosofía. Pues digamos que estos dos autores lo piensan así, el señor Roy y el señor Gregorio Pérez Barba, lo dicen de la siguiente manera, que lo cito textualmente para reconocer, digamos, el concepto que hay detrás, ¿no? Para el señor Roy, la dignidad consiste como virtud que poseemos en sí, en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el que tenemos a los demás por el simple hecho de ser seres humanos. Es decir, no me justifique que usted es ser humano y que es digno. Es que por el hecho de ser humano, usted es. Es como el tema del respeto, ¿no? En la vida cotidiana escuchamos, hágase respetar, es que usted también se deja, hágase respetar. Entonces tiene que defender su respeto, o sea, tiene que decirle a los otros, oiga, respéteme, o no es porque yo soy ser humano que sin justificación, sin forzar nada, usted me tiene que respetar porque es que es propio de la naturaleza humana, ¿cierto? El respeto no se exige, sino se gana, dicen algunos, pero viene el hecho de que
o me hago respetar o el otro tiene que respetarme porque soy ser humano y no hay más justificación. O sea, no podemos darle tanta carreta y tanta filosofía, es que porque soy ser humano. El señor Gregorio lo va a pensar desde otra óptica, pero dentro de la misma esencialidad, que es precisamente la dignidad humana, como una construcción filosófica para expresar el valor interno, intrínseco de la persona, que se deriva de sus rasgos naturales, de su propia identificación y que lo hace único e irrepetible. Digamos que es otra postura que, digamos, se ha escuchado con mucha frecuencia en los discursos, en diferentes áreas del saber, en diferentes, inclusive, propuestas religiosas o espirituales, que la persona es persona porque tiene un valor, que eso lo vamos a mirar al final de la clase, un valor intrínseco porque se deriva de sus propios rasgos naturales, su racionalidad, su comunicación, su lenguaje, su autonomía, etcétera, etcétera, lo hacen digno y por eso lo hace único e irrepetible. Digamos que en ese sentido, por aquello de la negación y en la búsqueda de reconocer que eso es ontológicamente algo nuestro, encontramos el tema del reconocimiento como una lucha permanente. El ser humano se ha luchado su reconocimiento, pero sobre todo de comunidades o poblaciones vulnerables y vulneradas, o que están en estado de vulnerabilidad. Ha sido un proceso por eso de lucha, un proceso histórico, de aprendizaje y sobre todo de un progreso moral de la sociedad. Es decir, cuando hablamos de una lucha permanente es todos esos movimientos que ha habido en diferentes lugares del mundo para que los individuos, las personas se reconozcan como tales. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje lento a través de la historia de la humanidad. De hecho, en la sociedad se dan esas luchas frecuentemente de manera conflictiva y en algunos casos de manera violenta. El reconocimiento de la población y sus derechos de la población afrodescendiente, cuyo líder, el señor Martin Luther King, pues se luchó hasta que lo mataron, ¿cierto? Pero igualmente se pudo reconsiderar que la población afrodescendiente tenía su lugar y por eso debería y debe todavía ser tenida en cuenta porque es ser humano, no hay ninguna otra justificación, es que es ser humano. Esto es una lucha que lastimosamente ha generado sangre, muerte. eh, Aquí en Colombia no podemos negarlo, aquí también lo ha habido, sea por el lugar de las mujeres en la historia, el lugar de los indígenas en la historia, el lugar de población desplazada, el lugar de diferentes, digamos, comunidades que han sido desplazadas y se luchan, en comunidad LGTBI, por ejemplo, se han luchado ese reconocimiento permanente precisamente dentro de ese conflicto de negacionismo, o sea, negar la dignidad humana. Por eso la sociedad se enriquece en esta lucha y progresa, es decir, digamos ese progreso, lo que hablábamos en clase sobre la moral, ¿no? La moral es de contexto, la moral es comunitaria, la moral hace parte de las construcciones culturales. Algunas veces caducan, otras se desarrollan, otras por sí solas mueren, y esas morales van, digamos, respondiendo al contexto de cada situación concreta que pueda tener la sociedad. Por eso las sociedades se enriquecen en esos vínculos, en esos principios y van sumando validez a esas luchas por el reconocimiento. Ya tenemos unos logros fundamentales. Esa lucha por la dignidad entonces digamos que es digamos, una postura también política, porque es una crítica a la ideologización del universalismo liberal. Es decir, esta postura liberal como política, pero también postura liberal como una postura económica, de alguna u otra manera ha querido, como su nombre lo indica, ideologizar una posible homogenización de los seres humanos y lo que no está dentro de unos parámetros, entonces no es normal o hace parte de una comunidad que no está dispuesta a seguir ese universalismo liberal. Entonces eso ha generado, inclusive la escuela de Frankfurt, donde surge Habermas y todo su combo, es la lucha de la escuela de Frankfurt en Europa de las guerras y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, era precisamente eso, o sea, neutralizar todo tipo de totalitarismo o ideología, totalitarismo que generara exclusión, segregación, discriminación
Y esa neutralización significa eso, o sea, bajarle el poder, quitarle el poder a esas ideologías que de manera o que comulgan con el negacionismo quieren, digamos, eh, mm, asignarle un valor diferente a las personas de acuerdo a sus condiciones. Inclusive, aquí hay una disputa también en la academia, un debate acerca de, por ejemplo, el reconocimiento de las víctimas y la revictimización que esas víctimas tienen. Es decir, por ejemplo, el hecho de que no se reconozca el conflicto interno armado que dejó víctimas y más bien se asuma como efectos del terrorismo. Entonces, ahí también hay una discusión larga, conceptual y también histórica y política acerca del lugar de las víctimas en el proceso de construcción de nación en Colombia. eh, digamos, llena de conflicto, de muerte, de guerra, de confrontación política, de confrontación de grupos insurgentes versus Estado, en fin. Entonces, allí también está el lugar de las víctimas. Y hoy, eh, digamos, hay unas críticas fundamentales a cómo ciertas tendencias políticas quieren negar el lugar de la dignidad de la comunidad que ha sido desplazada o ha sido víctima de ese conflicto que ha sufrido Colombia por tantos años. Entonces, de manera importante, entonces, esa defensa y lucha por la dignidad es un ejercicio constante de la sociedad, como lo dice pues esta propuesta, que a propósito la cito, de la maestra Loida Sardiñas Iglesias, que es, digamos, la fuente donde yo retomo estas ideas que me parecen muy interesantes, que es precisamente el logro de unas condiciones materiales para una existencia digna, es decir, para unas condiciones de vida, digamos, que podamos decir, estas condiciones de vida hacen parte o protegen o custodian o reconocen la dignidad del ser humano. Entonces, digamos que estas luchas han generado unos principios y de alguna manera se ha configurado una estructura en términos de principios de la dignidad humana, los cuales cito a continuación. Por un lado, que la vida de todo ser humano vale en sí y por sí misma, es decir, no tiene otra justificación filosófica, antropológica, no. De por sí y en sí, la vida del ser humano tiene un valor fundamental. ¿Qué es sagrado? El término sagrado es independientemente al concepto de religioso, al concepto de lo sagrado y lo profano. Más allá de eso, es sagrada porque guarda un sentido trascendental, un sentido absoluto de respeto y de no instrumentalización. Es decir, cuando hablamos de sagrada, se refiere a que no es posible instrumentalizar la dignidad humana, al ser humano. No es un medio para adquirir un fin, como hablábamos en clases anteriores. Que la dignidad humana como un principio exige la universal aplicación de esos dos principios anteriores para todo ser humano y en todas sus relaciones con otros seres humanos. Que es un imperativo de protección y promoción especial de los seres humanos, y eso es importante, en condición de vulnerabilidad. Eh, Condición que este principio reconoce porque el negacionismo por el cual surgió la dignidad humana en términos de su fundamentación, precisamente fue por población vulnerada, por población que no se le reconoció sus derechos porque como no era persona, ¿sí? Como en procesos de conquista y colonia en estas tierras descubiertas, no, pues como no se sabe qué es persona, pues mientras que definamos qué es persona, podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces resulta que hay población vulnerable que es un imperativo que esto en estas personas se cumpla a cabalidad, que son justas y legítimas las luchas por el reconocimiento y la dignidad y por la dignificación de la vida. Justas y legítimas ¿en qué sentido? Todo aquello que se en contra de la vida, que la segregue, que la discrimine, que la reduzca, que la elimine, que la convierta en un instrumento, en un mecanismo, en una estrategia de poder, hay que luchar en contra de eso. Y luchar por el reconocimiento o luchar por la no instrumentalización de la vida humana, y por eso es fundamental que esas luchas y hoy se han reconocido a través de los derechos humanos acerca de, por ejemplo, el derecho a la asociación, que se reúne para manifestarse sobre algo, y si es de la dignidad, pues se protege y la ley la protege. Entonces, en ese sentido, pues esos principios nos abren el horizonte para un tipo de fundamentación
de los derechos humanos.